90, dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciste los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora, como dije, hemos estado estudiando acerca del carácter de Dios, acerca de los atributos del Señor, y en teología esa área es conocida como teología propia. Y la semana pasada hablamos acerca de la infinitud de Dios, ¿se acuerdan? Hablamos de básicamente ese atributo, y también dijimos que Dios en su naturaleza es infinito en todo lo que Él es. En otras palabras, Dios es infinito en amor, Dios es infinito en poder, es infinito en conocimiento, etcétera, etcétera. Dios es infinito. Pero también hablamos que la infinitud tiene dos áreas más. Tiene que ver básicamente que Dios es infinito digamos, en términos de tiempo, y Dios es infinito en términos de espacio. Son las dos cosas o limitaciones que como seres humanos estamos, valga la redundancia, limitados. Luchamos con el tiempo, de hecho por eso tenemos reloj, ¿cierto? Dentro de nuestro día a día vemos el reloj, y el tiempo es parte de nuestro factor determinante, donde vemos cómo el tiempo avanza, ¿cierto? Y también vemos cómo el espacio en algunas ocasiones también crece, ¿cierto? No estoy hablando del cuerpo, va creciendo para los lados y algunos para arriba, pero esos son los dos factores, tiempo y espacio. Y cuando hablamos de tiempo, obviamente, estamos hablando de que Dios es infinito en tiempo, se le llama eternidad, Dios es eterno. Y cuando hablamos de que Dios es infinito en espacio, estamos hablando de que Dios es omnipresente. En otras palabras, Dios está en todo lugar, al mismo tiempo, en todo su ser, en cada momento. Entonces eso es omnipresente, no es que Dios está presente en alguna medida, en alguna parte del espacio, no, Él llena todo el espacio. Cada momento, en cada lugar donde el hombre puede estar, ahí está Dios. El salmista lo dijo muy bien cuando dijo: aunque hiciera mi estrado en el Hades, dice, aún ahí me guiará tu mano. En otras palabras, aunque vaya donde vaya, vas a estar. No importa si esté en el cielo o debajo de la tierra, no importa, vas a estar ahí. Entonces, hemos hablado de esa cualidad de la infinitud de Dios, y hablamos, como dije la semana pasada, acerca de su naturaleza intrínseca. Ahora nos toca hablar sobre la eternidad. De hecho, Norman Geisler, que es un teólogo, hablando de eso, dice: Dios es un ser inmutable, y un ser inmutable no puede cambiar. Ya lo vimos la semana anterior y vimos que Dios es inmutable, no cambia. Y él dice lo mismo, lo que sea en los cambios de tiempo, porque el tiempo es una medida basada en el cambio. Por lo tanto, Dios no puede estar en el tiempo. Si lo fuera, entonces estaría cambiando. Además, Dios es un ser infinito, y un ser infinito no tiene límites. Un ser temporal tiene límites, está limitado por el tiempo. Por lo tanto, Dios no puede ser un ser temporal, y debe ser no temporal. En otras palabras, no puede ser parte de este tiempo, ni surgir de este tiempo, porque eso significaría que Dios es un ser limitado, y estaríamos contradiciendo lo que dije la semana pasada: Dios es un ser infinito. Entonces, en esa categoría, obviamente, Dios es eterno. Entonces, ¿cómo podemos entender, querido, la realidad de la eternidad de Dios y cómo ella nos afecta? Entonces, hay tres encabezados ya que quiero recordarles o que vean. En primer lugar, por una concepción correcta de la eternidad. Ahora, una realidad importante que debemos entender con respecto a la eternidad de Dios es que tiene que ver con una pregunta importante que necesitamos contestar. La pregunta ¿es Dios eterno en su vida anterior? Vale decir, antes de que hubiese existido el tiempo y el mundo y todas las cosas, ¿o es eterno en su existencia temporal? Vale decir, cuando Dios empezó a crear las cosas. Y entender esa pregunta es sumamente importante en cómo entendemos a Dios. ¿Dios es eterno por su ser, o Dios es eterno desde el momento en que entendemos el tiempo? Ergo, para poder entender algunas realidades generales que se nos revelan en la Biblia, querido, en primer lugar, el Dios de la Biblia no es el mismo Dios que plantean los teístas.
Ahora, algunos siguen a personas que son teístas o son defensores de la existencia de Dios. Querido, no todos los teístas son teístas en el estricto rigor de nosotros. ¿Creen en un Dios, en un ser superior? Sí, pero no necesariamente en el Dios de la Biblia. Hay muchos así. Ya, hay muchos de los contemporáneos que son teístas, pero eso no significa que creen en el Dios de la Biblia. Se acercan, pero son dioses distintos. Ya, por este caso. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque estos teístas, aunque creen que hay un ser sobrenatural que creó el universo y todas las cosas que dejó en su creación, ellos plantean que ese Dios no solamente creó, sino que al mismo tiempo dejó su creación surgir. En otras palabras, Él creó, Él formó y se fue. Eso es todo. Eso es algo contrario, obviamente, a lo que encontramos en la Biblia. Emergencia. Ya, hay un incendio. Ya, como les dije, es al contrario a lo que dice la Biblia. Dios no es un Dios que creó la creación o hizo todo lo que vemos y dejó a su creación andar en el tiempo. Al contrario, vemos que Dios se preocupa en su creación, Él la sustenta y la cuida, Él hace llover sobre justos e injustos, y en otras palabras, Dios sigue obrando en su creación y en consecuencia dentro del tiempo. Querido, una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo en un momento, dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, presente. No dice trabajó, no, sigue trabajando, sigue obrando. Y Él dice, por lo tanto, yo también trabajo. La obra creativa de Dios, querido, sigue en avance en el tiempo. Y de hecho, querido, podemos ver la realidad de Dios que obrando dentro del tiempo desde Génesis 1:1. Ahora, es interesante notar, querido, que por lo general, la gran mayoría de los hermanos acá sé que se saben de memoria Génesis 1:1. ¿Se lo sabe, cierto? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios. Oh, ya, 3 se lo saben. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creo que es un versículo súper conocido por todos, y de hecho los más pequeños casi se lo saben de memoria, ¿cierto? Las clases de escuela dominical dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los adultos los decimos casi de inercia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el problema a veces de memorizar versículos no es memorizarlos, es no meditarlos. Los niños lo saben, pero no entienden la profundidad de lo que dice ese versículo, como a veces los adultos pasa. Memorizamos textos y no sabemos qué quiere decir. No tenemos idea, suena lindo. ¿Cierto? Me hace un versículo de memoria, pero no te sirve de nada si es solamente casi como un rezo y nada más. Entonces muchos de nosotros seguramente han leído, han memorizado ese texto, y quiero ayudarte un poco a meditar en el texto. Y el texto, fíjate que dice una realidad importante concerniente a Dios, en realidad más que eso, pero quiero enfocarme en algunas de ellas, con referencia a lo que estamos hablando. En primer lugar, fíjate que el texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. En otras palabras, en el principio Dios formó, creó. Y la palabra bara en hebreo ahí es una palabra que solamente se da en las escrituras al Dios creador, en otras palabras, al Dios de la Biblia. No hay ningún otro aparte del Dios de la Biblia donde aparece designado esa palabra. Todas las veces aparece directamente relacionado a Dios. Dios es un ser creador por excelencia. Y lo más importante, no solamente es creador, sino que tiene el poder para crear algo de donde no existe nada. Y eso es importante notarlo. ¿Por qué? Porque dice que Dios creó dos aspectos importantes. ¿Qué dice ahí? El cielo y la tierra. Pero fíjese que hizo un cambio. Dice los cielos, no dice el cielo. ¿Cierto? Y la tierra. Fíjate, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos, querido, generalmente está asociado a 3 aspectos del cielo. En la Biblia encontramos que hay 3 lugares llamados cielos. Hay 3 cielos, en otras palabras. El cielo el primer cielo es cuando tú miras arriba y ves las nubes, se le llama el primer cielo. Ves las estrellas, ¿cierto?
las constelaciones, eso, el primer cielo. Cuando tú miras arriba y ves todo el smog, ¿ya? Ese es el primer cielo. El segundo cielo es el que está más allá del smog, y más allá de la atmósfera, ese es el llamado el universo. Dice, Dios los creó, Dios los diseñó. Y el tercer cielo es la habitación gloriosa donde está el Señor. Se llama el tercer cielo, el lugar celestial, donde ningún ser puede estar ahí, solo Dios. Bueno, Dios creó los tres. Y dice, en el principio yo creé eso y creé la tierra. Y fíjate que lo interesante del término la tierra es que es básicamente definido, es un lugar determinado. No significa que Dios no creó otros lugares, pero ese lugar, ese espacio, ese pequeño círculo dentro de este vasto universo llamado tierra es algo particular para Dios, no es cualquier cosa. Y es el lugar donde Dios designó que los hombres vivieran. Podría haber sido cualquier otro planeta, querido. Pero Dios designó soberanamente, dijo aquí, en ese lugar pequeño, chico, llamado tierra, va a habitar el hombre. Ahora, con esto en mente, fíjate, que hay una cosa que me salté. Y dice en el texto, en el principio, o el principio, lo cual nos dice que hay un inicio de actividad. En otras palabras, con esa frase, el texto bíblico hace hincapié en que en ese momento el Dios del universo empieza no solamente a crear, sino que a formar la historia de la redención, comenzando desde la creación hasta la gloria. Y lo empieza bajo un concepto que los hombres conocemos muy bien, y es el tiempo. Fíjate que desde el versículo 3 de Génesis dice, y fue la tarde y la mañana el día 1, cuando dice que en el principio creó los cielos y la tierra quedaba desordenada y vacía, y dice que en ese vasto lugar llamado tierra, Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Y después que la luz se hizo, dice el texto bíblico, y vio Dios que la luz era buena, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces algo está haciendo, no solamente está creando, sino que dentro del factor creación hay un factor tiempo. Querido, Dios creó desde la eternidad. Y en el momento en que empezó a crear, el tiempo empezó a correr. Como un relojito. Él dijo, se da el mundo, y el mundo apareció y empieza el tiempo. Tiempo, 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 tiempo. El reloj comenzó a correr. Empezó el principio de una actividad y al mismo tiempo el principio del tiempo, que para nosotros es tan vital. Ambas cosas se desarrollaron ahí. ¿Por qué, querido? Porque Dios es eterno. Dios no se complica con el tiempo. Por eso, obviamente, desde ese momento incorpora dentro del proceso creativo ese factor importante, como dije, para nosotros, como lo es el tiempo. De hecho, Richard Maiwe, hablando de eso, dice así: Dios está en el tiempo, puesto que interactúa con su creación y sus criaturas momento a momento. Pero Dios ha de trascender el tiempo, o estaría limitado por él. En otras palabras, la eternidad de Dios significa que Él es distinto del tiempo, aunque no está totalmente separado de Él, sino presente. En cada momento, controlándolo para su gloria o para sus propósitos y gloria. En otras palabras, querido, Dios está en el tiempo y al mismo tiempo fuera del tiempo. ¿Cómo lo hace? Buena pregunta, no tengo idea. Es Dios. Lo que sí sé es que Dios trabaja en el tiempo y fuera del tiempo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo llena todo. Cada cosa que sucede en el tiempo, Dios lo determinó. Ya sea por medios directos o medios indirectos, Dios lo determina, Dios lo hace. Dios obra en el tiempo. Y eso es una cosa importante, querido. En otras palabras, Dios está en el tiempo, pero no está limitado al tiempo como tú y yo lo estamos. Puesto que es infinito. No puede estar limitado a un tiempo, pero sí puede trabajar en ese tiempo.
No solo está presente en cada momento del tiempo, sino que conoce, querido, la totalidad del tiempo, la sucesión de momentos y al mismo tiempo utiliza estos medios para revelar sus perfecciones y mostrarnos así su inmensidad. O sea, si ya el término infinito te causa problemas, la eternidad va a ser peor. Porque no la vas a entender. No hay ningún ser en el mundo que sea eterno como Dios es eterno. Solo Él es así. Y fíjate que es interesante notar que debemos entender algo, queridos hermanos, y es que en Dios no hay tiempos como los conocemos nosotros. Nosotros conocemos tiempos, ¿cierto? Pasado, presente y futuro. En Dios no existe eso. En Dios hay un continuo presente. No existe pasado, presente y futuro, presente siempre. Siempre es, será. O sea, conoce toda la historia de principio a fin y conoce todo a la perfección. No hay ningún ápice de las cosas que sucedan en su mundo que Él creo que Él no sepa. No hay ningún pensamiento que Él no instruya. Querido, Dios sabe todas las cosas a la perfección porque Él conoce su historia. Y conoce tu historia. Toda. Desde el momento en que te salvó y antes de salvarte, y aunque incluso muera, Él ya sabe la historia. Y esto me da paz. ¿Sabes por qué? Porque yo sé cuál es el final de la historia y tú también la sabes. Y lo he dicho en otras ocasiones, si tú lees Apocalipsis 22 te vas a dar cuenta que ganamos. Los creyentes ganan. Cantamos victoria al final junto con la gran multitud de santos dando gloria al Cordero. Ganamos. Eso es el final. Y no sé si te da paz, pero bueno, yo sé que si aquí pierdo no importa porque voy a ganar, porque este pequeño momento de tribulación momentánea debe producir en nosotros un más eternamente peso de gloria. En otras palabras, sé lo que viene, sé que se me prometió que voy a sufrir, pero al final voy a ganar. No importa lo que suceda. Entonces, querido, Dios no está limitado al tiempo como lo estamos sus criaturas, sino que vive consciente de su ser fuera de esos límites temporales como los conocemos. Entonces, querido, sobre la pregunta, ¿es Dios eterno en su vida anterior o es eterno en su existencia temporal? La respuesta es que Dios es eterno en su vida anterior a la creación, pero obra e interactúa con la realidad dentro de los límites del tiempo, así que al mismo tiempo le afecte. ¿Cómo lo hace? No tengo idea, ni me preguntes, yo no sé. Lo único que sé es que tiene ese poder de estar en el tiempo y al mismo tiempo fuera del tiempo. Ahora, si no lo entendiste, no te preocupes, yo tampoco. No entiendo todo de eso, solo entiendo lo básico. Dios es eterno en el tiempo, pero actúa en el tiempo. Y no está limitado a eso, porque es infinito. Por ende, querido, cómo entendamos la eternidad de Dios y cómo ella nos afecta, eso es algo importante. Ya vimos que una cosa importante es por una concepción correcta de lo que es la eternidad, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a la eternidad de Dios? Y desde muy temprano, querido, de la iglesia podemos ver que muchos hermanos creyeron la eternidad con respecto a Dios. Por ejemplo, Ireneo de Lyon dijo lo siguiente: busqué a aquel que está por encima de los tiempos, a aquel que no tiene tiempos. Importante, lo busqué a que trabaja en el tiempo, pero no está en el tiempo. Clemente de Alejandría, otro hermano, dice: Dios no tiene principio y produce tanto el principio como el final. Pero en Él no hay principio. Todo lo demás surge de Él y Él no es surgido o producido por nadie. Querido, ninguna persona en el mundo se le ocurriría creer sin revelación directa de Dios en un Dios como el que está en la Biblia. Es imposible. A menos que ese Dios de la Biblia quiera revelarse a los hombres, es la única forma en que el hombre puede conocerle. No hay otra. Podemos acercarnos a ese Dios de la Biblia, pero no significa que es el mismo Dios. Porque nuestra mente es limitada, querido. La gran mayoría de las veces que creemos en un Dios,
Es como les dije, es como la versión pirata de la película original. A veces así creemos en Dios. Tenemos nuestro Dios más parecido a nosotros, a nuestras cualidades, que al Dios de la Biblia. El problema es que ese es un ídolo. Y Dios, dentro de sus mandamientos, le dice a la nación de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí, querido. Y la idolatría no tiene que ver solamente con aspectos físicos, sino con una intención del corazón. Ambas cosas son ídolos. Los más difíciles de sacar son los que están en el corazón. Los más rápidos rompe el mono, ¿cierto? Rompe la figura de yeso rápido, pero el del corazón ese permanece, es más duro. Y a veces queremos ser un Dios así, más y más parecido a mí y a mis beneficios que al Dios de la Biblia. Y si haces eso, se hacen serios problemas, porque lo más seguro es que no sea el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es inigualable, es incomparable. No se puede medir, ni se puede conocer la profundidad de su ser. Pero si te da algo, sí se puede conocer. Ese Dios que adoramos en realidad es el único Dios vivo y verdadero, y no hay otro como Él. Por eso Él dijo: no hay más. Yo y ninguno más que yo. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Entonces, querido, así podríamos seguir, y podría seguir citando muchos más hombres que hablan acerca de esta verdad escrituraria, de la eternidad de Dios. Pero, ¿qué dicen las Escrituras con respecto a la eternidad? Bueno, Moisés es, querido, dentro del círculo judío y dentro del cristianismo, Moisés es uno de los personajes icónicos y más importantes de los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, gran porción del texto bíblico está dirigido a él como autor principal, ¿se acuerdan? El Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros de la ley de Dios. El autor, Moisés. Y es uno de los profetas, digamos, principales del judaísmo, debido a la importancia que marcó el hito de Egipto, o de salida de Egipto de la nación de Israel, y lo impresionante de su relación con Dios. Una de las cosas que vas a ver de que Dios dijo: Él es importante, es diferente a todos los otros profetas que les voy a mandar. Yo con Él hablo cara a cara, pero con los demás por figuras, por sueños, por revelaciones. Pero con mi siervo Moisés no va a ser así. Yo voy a hablar cara a cara con Él. No hay otro como Moisés, en otras palabras. Es, digamos, es el ser más importante dentro de la escritura, dentro de los profetas, ¿cierto? Comparándolo con los demás, a excepción del Señor Jesucristo, que no hay otro como Él, ¿cierto? Pero dentro de los profetas es uno de los pioneros. Y al mismo tiempo, querido, el texto bíblico nos dice que la relación de Dios con Moisés fue inigualable a diferencia de otros. Pero, querido, en el tiempo en que el Señor decidió que Moisés estuviera en el desierto durante 40 años sin dejarle ver la tierra prometida, Él vio morir toda una generación. No sé si te ha tocado ver morir a toda tu generación, pero a Él sí le tocó ver morir a todos. A todos los que una vez creyeron en Jehová y que querían pasar y tomar la tierra prometida, murieron por rebelión, ¿se acuerdan? Dijo: esta generación no va a ver la tierra porque no me creyeron. Mandaron espías, los espías dijeron: no, los hijos de Anak son más grandes que nosotros, los van a matar, quedémonos acá. Y Dios le dijo: se acabó. Todos estos que vieron mis señales, mis obras, y no creyeron, váyanse al desierto y muéranse ahí. Pero tu generación siguiente, de 20 años para abajo, todos ellos van a quedar y van a ver la promesa cumplirse. Y ahí está Moisés. Dentro de esos que se rebelaron después en contra de Dios, Moisés fue uno. Y Moisés vio morir toda una generación de hombres impíos. Y ahí es donde escribe el Salmo 90. Ahora es interesante porque el Salmo 90 te va a hablar, o nos habla de la eternidad de Dios y lo transitorio que somos nosotros los hombres en este mundo. Fíjate lo que dice el Salmo 90, verso 1. Dice: Señor, tú nos has sido el refugio de generación en generación. En las palabras, tú nos has guardado 40 años. Hemos divagado durante o alrededor de este monte
en el desierto y tú has sido fiel. Nos has guardado, estamos acá, has cumplido tus promesas. Pero dice el 2, antes que naciste de los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos, fíjate, son como el día de ayer que pasó. 1000 años. Moisés dice, mira, 1000 años para ti en realidad son como ayer. ¿Qué son 1000 años para Dios? No es nada. Y Moisés dice, son así. Para ti, tú eres ser el Dios eterno, 1000 años, 20.000 años, es lo mismo. Y fíjate, y sigue, y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Hablando de los hombres, nosotros somos así. En la mañana florece y crece, y a la tarde es corta y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así somos. Hoy estamos y mañana ya. Pero Moisés dice, pero tú permaneces. Querido, Moisés entendía esa realidad. Y por eso dice, Señor, antes que naciesen los montes y formasen la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La versión griega del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta, que es la traducción griega, como dice, del hebreo al griego, que fue más o menos redactada por 70 a 75 hombres judíos o rabinos, tradujeron este verso de una forma bien interesante. Dice así, desde el siglo y hasta el siglo tú eres, o tú estás. La parte de Dios no está, se la omitieron, pero la idea es, tú eres, tú existes. No las palabras, querido, la naturaleza de Dios es infinita y sus años sin número y no se pueden medir ni contar. Es imposible. Y eso es lo que dice, de hecho, la Biblia de las Américas, lo dice de esa misma forma, muy parecido, y lo traduce de esta manera. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea, sin principio y sin fin. ¿Cuándo? ¿Quién te creó? No tiene principio, no tiene fin. Y el problema es que el hombre siempre cree que el Dios que creó todas las cosas tiene que tener un principio como Él. No. Porque si tiene un principio, eso significa que deja de ser infinito. Deja de ser Dios. Querido, ese Dios que adoramos es desde la eternidad y hasta la eternidad el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. No cambia, no muta, el tiempo no pasa sobre él, no tiene límites, no te necesita. Al contrario, nosotros estamos limitados por tiempo, por espacio, lo necesitamos y todo lo que tenemos y somos proviene de él. Esa es la realidad. Aunque el mundo no conoce eso y no quiere saberlo, querido, el hombre no es nada si Dios no se lo da. Incluso la misma vida que dice Moisés que hoy es y mañana desaparece, así mismo es porque Dios te la da. Todo. El Salmo 93, 1 y 2, que nos hablan de la majestad de Dios, nos dice, ese texto me encanta, dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú
eres eternamente. No hay otro como tú, en majestad, en poder, en divinidad. No hay otro. Querido, entiende, no hay otro como tu Dios. Si este es tu Dios. No hay otro como Jehová, nuestro Dios. Profeta Jeremías, hablándonos de nuestro Dios, a diferencia de los ídolos que los hombres hacen y dicen que son mejores o peores. Jeremías dice algo que me encanta, en Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Fíjate, Él es Rey eterno. Eterno. Y fíjate, y a su ira la tierra ¿qué hace? Tiembla. Todos estos terremotos a que estamos acostumbrados los chilenos, ¿cierto? Que para nosotros como se movió un poco la que no se van a igualar a uno que va a haber en el futuro. Donde espero que no estemos, ¿cierto? Donde las potencias de los cielos se conmoverán, se moverán y todo va a quedar hecho polvo. Literalmente, querido, vas a ver una destrucción masiva mundial a tal punto como cual nunca hubo en el mundo ni la habrá. Y Dios seguirá siendo Dios. Y los hombres levantarán el puño ante Dios diciendo, ¿por qué lo haces? ¿Quién eres tú? Porque así son los hombres. Querido, es por esta evidencia bíblica, de hecho, que Tomás de Aquino dijo algo importante y me gusta lo que dijo. Dijo, la eternidad no es más que Dios mismo. Por lo tanto, a Dios no se le llama eterno, como si de alguna manera se mediara, pero la idea de medida se toma según la comprensión de nuestra solamente. En otras palabras, la única forma para que podáis entender tú y yo esta cuestión es que decirte eterno. ¿Entendiste? Sí, entendí que no tiene principio y no fin, ya, listo, quédate con eso. ¿Por qué? La única forma que podemos entenderlo. Porque no podemos entender la cabalidad, lo que significa en profundidad que Dios sea eterno, sin principio, sin fin y que no necesite de nada ni de nadie y que más tema sea infinito en todo su ser. ¿Cómo lo entiendes? No puedo entenderlo todo, pero sí sé quién es Dios. Y eso me basta. Entonces, querido, la evidencia bíblica es importante en considerar de que Dios, querido, es infinito en tiempo. La pregunta entonces, al haber entendido la realidad de la perfección, de la eternidad de Dios, es ¿cómo ya te afectas? ¿Cómo esa virtud, esa característica, esa perfección inherente en Dios te afecta a ti y a mí en este mundo, ¿cierto? Limitado al tiempo. Y quiero darte 3 aplicaciones prácticas para que lo entiendas. En primer lugar, dentro del Nuevo Testamento encontramos 4 cartas, querido, que se le llaman cartas personales del apóstol Pablo. Dentro de ellas está 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón, que son cartas personales y en algunos casos se le llaman pastorales. En realidad son personales porque están dirigidos a personas particulares, no a una iglesia como tal, sino a queridos hermanos del apóstol Pablo, a él, particulares a estas personas. Y en la carta a Tito podemos ver cómo Pablo anima a Tito a corregir las deficiencias y a establecer ancianos. De hecho, en Tito capítulo 1, mira verso 5, si ves ahí la instrucción de Pablo a Tito, déjame ir ahí, Tito, Filemón, antes de Hebreos, está Filemón y después Tito. Dice ahí, versículo capítulo 1, verso 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En otras palabras, la idea es que te dejé ahí para corregir e instruir y también establecer ancianos. Esa era la meta. Ahora, desde el comienzo de la carta, acá en el capítulo 1, Pablo establece una realidad vital para todos nosotros, no solamente para Tito. Mira lo que dice el capítulo 1, verso 1, dice ahí en adelante. Y 2, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento, fíjate, conforme a la fe y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Presta atención al verso 2. En la esperanza de la vida eterna,
la cual Dios, que no miente, fíjate y presta atención, prometió desde cuándo. Desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos. O sea, antes de que todas las cosas fuesen, Dios prometió algo. Antes de que tú siquiera existieras o vivieras en este mundo, Dios había hecho algo en la eternidad que te beneficiaría. En otras palabras, cuando Pablo dice que Dios prometió la vida eterna, está diciendo que el plan de redención de la humanidad caída fue determinado y fue decretado, como dice nuestro texto, desde antes del principio de los siglos. Querido, Dios decretó la salvación de personas antes de que el mundo fuese. Dios ya te tenía en su plan. Antes de que tú siquiera existieras. Dios ya tenía el plan. Y dentro de ese plan estaba tú. Entendamos esto, querido. La palabra que aparece ahí, que dice siglos, es la palabra griega cronos. Y nos habla de tiempo como lo conocemos nosotros. Ya, es decir, una sucesión de momentos cambiantes que forman lo que designamos como pasado, presente y futuro. Esa es la palabra de cronos. Es como tiempo, como lo conocemos nosotros, ¿ya? Con cronómetro, un tiempo limitado, variante, ¿ya? Y que implica pasado, presente y futuro. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que antes que este tipo de tiempo iniciara, o sea, antes de Génesis 1:1, antes que comenzara a regir el tiempo, se nos dice que Dios había prometido y decretado tu salvación y la mía. Fíjate. Dios en la eternidad ya tenía todo listo. Eso nos dice que todo lo que pasó previo a tu salvación no solo fue el producto del pecado de la humanidad, no solo fue el producto del pecado en tu familia e incluso el pecado en tu propia vida, sino que Dios guió, dirigió y utilizó todas estas cosas para que hoy pudieras conocerle, sentarte en este lugar, escuchar su palabra y decir, gloria a Dios. Todo. ¿Eso incluye lo malo? Todo lo malo. Todo. Todo lo que pasaste, ¿tú crees que a Dios se le escapó? ¿Tú crees que Dios no sabía lo que iba a pasar? Querido, todo. Todos los medios que Dios utilizó, los utilizó para que tú pudieras conocerle. Piénsalo. Piénsalo un instante. A veces cuando pienso eso me hace pensar en Hebreos capítulo 1. Verso 14, a veces la gente me dice, ¿sabes qué? Antes de ser creyente, el Señor me salvó muchas veces de ciertas cosas. No sé cómo. Y me hace acordar de Hebreos capítulo 1, verso 14, dice, no son todos, hablando de los ángeles, dice ahí, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Me dice qué son? ¿Dice qué? Serán. Todavía no es creyente. A veces bromeando digo a los hermanos, Dios te tiene que haber, tiene una legión de ángeles para protegerte porque tanta maldad en un mismo corazón y el Señor te libró. Imagínate cómo. Como 100 ángeles ahí al lado tuyo para que no te pasara nada. Justo ahí. No. Para que pudieras conocerle a Él. Querido, Dios determinó en la eternidad lo que iba a suceder, guió lo que iba a suceder, permitió muchas cosas para que le conocieras. Sin eso, vamos a ver qué pasaría. En segundo lugar, entender la eternidad de Dios en nuestra vida implica que todo el mal, querido, y la perversión del pecado sobre nosotros y en nosotros no solo fue el producto de nuestra maldad, sino que Dios permitió todo eso para que hoy no solo pudiéramos ser llamados hijos de Dios, sino para que también pudiéramos hablar de Él. Fíjate. No solamente te salvó porque dijo, a este lo escogí, lo llamé, no, te salvó para algo.
No solo para entenderlo, sino para hablar de Él. Eso es lo que encontramos en Timoteo acerca de la gracia que Dios nos impartió al momento de creer. Y anima, de hecho, Pablo a Timoteo, como a nosotros, de no avergonzarnos del Evangelio. Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 10. Si tienes tu Biblia ahí, en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 10. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 9 y 10 dice así. Por tanto, hablando Pablo a Timoteo, dice ahí, por tanto, conclusión, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Verso 8, eso dice el 8. Por tanto, conclusión, después de que todo le dijo todo lo que tenía que decirle a Timoteo, dice en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de qué. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, no te dé vergüenza. Y verso, fíjate el 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Querido, Dios te llamó no porque eres bueno, sino a pesar de que eres bueno, a pesar de que se supone que eres bueno, en realidad no lo eres. Dice ahí, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo se dio la gracia? Antes. ¿Antes de qué? De los siglos. Fíjate. Pero, dice ahí, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido apóstol y ministro. Pero todo eso estaba planificado, querido. La gracia te fue dada desde antes que nacieras. Solamente faltaba que el tiempo, el relojito humano, corriera. Y en el tiempo designado por Dios, Dios dijo luz, y apareció la luz. Para que pudieras ver el Evangelio de la gracia de Dios. Querido, sin eso, no hubieses podido, ¿cómo? ¿Por qué? Porque acá dice, no conforme a nuestras obras. Dios, querido, en su plan de redención ya había determinado quiénes serían suyos. Y en esa determinación no solamente erigió gracia sobre aquellos que Él determinó para salvación, sino que al mismo tiempo te dice un argumento sólido y dice, no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito contigo. Yo lo designé así, yo lo quiero así y lo hago así. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? La gente busca el propósito. Los creyentes, incluso ahora en la actualidad, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Por qué me tiene aquí? Bueno, quiero ayudarte con eso, y aunque es la tercera aplicación, quiero que lo entiendas, querido, aunque el pecado distorsionó y desfiguró la imagen de Dios en ti y en mí, el hecho de que Dios nos considera dentro de su plan redentor y aplicar a ese plan a nuestra vida, no solo te debe llenar de gozo y de esperanza, sino que Dios te dice, tengo un propósito contigo, lo voy a cumplir. ¿Cuál es? Efesios capítulo 1, 3 al 15, nos dice básicamente las bendiciones espirituales que el creyente tiene. Y en la primera bendición te dice el propósito. En la primera bendición dice, si lees el versículo 3, para comenzar un poco el contexto, dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda, querido, tienes, mira, si me dices que te falta algo, Dios te dice mentira, te falta, tienes todo. Tienes toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según ¿qué? Dice el texto, según verso 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
Querido, dentro del plan del Señor, tu vida y la mía estaban marcadas, a pesar de que tú y yo no lo supiéramos. Estaban marcadas. El apóstol Pablo, hablando de la elección de Israel, dice que Dios escogió a Jacob en vez de a Saúl. No conforme a sus obras, no conforme al propósito, sino al que llama. Porque dije, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y la idea de aborrecer no es que odia a Esaú, sino que el amor que le tiene a Jacob era tan grande que al mirar el amor hacia uno y el otro pareciera que este ni se quiere. Ese es el mismo amor que Dios nos ama a nosotros por sobre su creación, que no vio nada bueno en nosotros y Dios designó antes de que nacieras y antes de que pasara todo lo que hiciste en contra de Dios, Dios determinó salvarte. Dios dijo, yo quiero glorificarme en este ser humano vil y pecador. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Dice ahí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y fíjate, hay un propósito, ahí está tu propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está. Si andas buscando el propósito de Dios para ti, querida, ahí está tu propósito. El propósito es ser santo y sin mancha delante de Él. Ahora, notemos, querido, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, tanto para llevar a cabo un propósito y al mismo tiempo obtener un resultado. Aquí en esta declaración vemos dos cosas, que Dios tiene un propósito que cumplir y va a tener un resultado de ese propósito. Y el texto nos dice, para que seamos, o dice ahí el texto, para que fuésemos. Literalmente es para ser santos. Él nos escogió para ser santos y sin mancha. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el que comenzó en vosotros. ¿Qué cosa? La buena obra. ¿Qué va a hacer? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Querido, hasta ese día te toca dar la batalla. Y ver en este tiempo la eternidad de Dios como una eternidad de la cual vamos a gozar por la eternidad. Hay algo, querido, que los creyentes a veces no entienden, y es que la eternidad ya la estás viviendo, ¿sabías? ¿Cómo? Sí, pues. Tú estás viviendo la eternidad. El Señor nos prometió también ser eterno, ¿cierto? Digo, vida eterna en Cristo Jesús, pero ¿qué es la vida eterna? A veces, generalmente los hermanos me dicen, vida sin fin, ¿no? Se dicen que es vida sin fin. Pero el Señor Jesucristo dijo algo más claro, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo que has enviado. En otras palabras, que la vida eterna ya comenzaste a vivirla. Desde el momento en que el Señor dijo, sea la luz, y empezaste a ver a la gloria del Cristo encarnado en su palabra, la vida eterna empezó a regir. Y dentro de esa vida eterna está incluida la muerte. Y después de la muerte, hasta la gloria eterna por los siglos de los siglos. Querido, eso se te prometió antes de los siglos, y se va a cumplir de los siglos por los siglos. ¿Sabes qué? Cuando leo eso digo, gracias, Señor, porque pase lo que pase en este mundo caído, vas a cumplir tu obra en mí, vas a cumplir tu propósito en mí. Todo lo que pasó y lo que pasará va a redundar única y exclusivamente para una cosa, para tu gloria. La pregunta es, ¿lo entiendes? ¿Lo quieres? Vívelo. Vívelo. Te puedes decir, ¿pero cómo lo vivo?
acá el texto dice, según nos escogió Él para que fuésemos santos. Camina en ese camino estrecho y en esa puerta estrecha hasta el día en que Jesús te diga, te toca venir conmigo. Mientras tanto sigue caminando por ese camino angosto. Aunque las fuerzas se acaben, sigue caminando. Porque la gloria es eterna. Querido, no pienses que vas a pasar esta vida sin pasar por el Calvario. Cuando el mismo Cristo pasó por el Calvario para llegar a la gloria, es lo mismo que te espera. Lleva tu cruz, pero al mismo tiempo mira la salida, el final. Cuando vengan estos momentos en que te da pena, tristeza ver tu vida, mira el final. Levanta la cabeza y dice, gracias Señor, porque ya sé cuál es el final. Apocalipsis 22. Ahí está. Ya estoy con los millares de millares por la eternidad, gozándome en tu gloria eterna por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor, te alabamos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por enseñarnos una vez más algo más de ti. Y, Señor, al conocer algo más de tu carácter, sin duda, Señor, me asombra el saber cuánto no te conocemos. Eres tan grande, Señor, y tan infinito en poder y en sabiduría. Y nosotros tan, Señor, pequeños ante tu inmensidad, Señor, que en realidad somos menos que nada. Te alabamos, Señor, porque en tu plan nuestras vidas, Señor, están marcadas, no por algo que hubiésemos hecho, Señor, en realidad fue por tu sola voluntad, porque determinaste una vez amarnos, una vez y para siempre, y mostrar ese amor, Señor, en la cruz del Calvario. Y hoy podemos decir que podemos vivir cumpliendo ese propósito, Señor, de ser santos, porque tú eres santo. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal forma, Señor, que tu nombre sea engrandecido en este mundo y por la eternidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor.